el aspecto, la apariencia del inesencial. Hay veces que el poeta dice algo fundamental, pero como lo dijo de manera muy sencilla, pero como lo dijo casi de paso, nos parece inesencial, nos parece como un mero juego de palabras, nos parece una mera imaginación poética, ¿no? La palabra esencial aparece como inesencial. Y lo que por otra parte da la apariencia de esencial, por su atavío, es solo una redundancia o repetición. O sea, a veces hay palabras que parecen esenciales, que parecen mostrar lo que somos, decir lo que somos, pero en realidad no. O sea, es una mera apariencia. Así, el habla debe mantenerse siempre en una apariencia creada por ella misma y, subrayo esto que sigue, arriesgar lo que tiene de más propio, el decir auténtico. Entonces, el carácter peligroso del lenguaje se da en la palabra esencial, en el decir auténtico. Y es un riesgo, hay que arriesgar. Esto también lo vamos a ir conectando después, pero tiene que ver con el hecho de que la poesía no es inocente, de que el poeta, la poeta arriesgan mucho al buscar la palabra esencial, ¿no? Hay que observar una cosa muy básica, que es que si alguien es poeta, sabe que se lo juega todo en la palabra esencial. O sea, que no puede hablar por hablar, no puede escribir por escribir. O sea, si quiere comunicar algo, como lo hacemos normalmente, no es poéticamente. Como lo hacemos normalmente es, que sea la palabra que sea, mientras se comunique lo que yo quiero decir. Es decir, el lenguaje es un mero medio y no lo pensamos como esencial, lo pensamos como utilitariamente, ¿sí? Como una herramienta, como un medio. La poesía lo toma como un fin, o sea, está pensando en no de que, esto es lo que te quiero decir, es una idea vaga y la palabra que me sirva es la buena, ¿no? No, o sea, esta es totalmente, absolutamente distinta de esta otra que tú creías que era sinónimo, ¿no? Tiene que ser la palabra precisa, ¿sí? Entonces, hacia eso se dirige. El poeta es el que por excelencia arriesga todo por el decir auténtico, ¿sí? Es el que más, aunque pueda fallar, o sea, no es de que hay garantías de que ya eres poeta, entonces ya hablas auténticamente, es el que se lo juega todo por eso, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ese primera pista, vamos a decirlo así, ¿no? Y agrega, último párrafo del apartado, al principio dice, agrega la tercera pregunta. Pero ¿en qué sentido es un bien para el hombre que es el más peligroso? ¿En qué sentido es un bien? Después, en la 133, a la mitad del párrafo, va a decir: el habla es un bien en un sentido más original. Esto quiere decir que es bueno, o sea, está como jugando con palabras, está diciendo, es un bien en el sentido de que lo poseemos al lenguaje, pero en cierto sentido es un bien también porque es bueno. ¿Pero para qué? ¿No? Esto quiere decir que es bueno para garantizar que el hombre puede ser histórico. O sea, como decíamos hace ratito también, ¿no? Es porque hay lenguaje que tomamos conciencia de nuestro carácter histórico, de nuestra condición histórica, ¿sí? Sin lenguaje, ninguna otra especie puede asumir su historicidad, ¿no? Entonces sirve para eso, es bueno para eso el lenguaje como bien. ¿Ok? Pasamos al punto 3. ¿O alguien quiere comentar?
comentar, preguntar algo hasta ahorita? ¿Me ayuda alguien a leer los 4 versos que ponen al poema incompleto que cita en el apartado 3? 133 hasta abajo. 133 hasta abajo. El hombre ha experimentado mucho, nombrado a muchos celestes, desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros. Vamos a subrayar este último punto. Desde que somos un diálogo. Y podemos oír unos de otros. Lo que en particular me va a interesar ahorita es todo esto. Somos un diálogo. O sea, digamos que Heidegger se lo toma muy literal. O sea, es como, espérate, tú estás diciendo que la esencia del ser humano es el diálogo, ¿no? O sea, no es una cosa superficial para Heidegger, como un mero decir, ¿no? Literalmente el diálogo forma parte de nuestra esencia, ¿sí? Pero también al mismo tiempo dice desde que somos un diálogo. Entonces también la pregunta es como, bueno, ¿desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo somos un diálogo? Les leo una cita de la 134 al principio, cuarto renglón. Dice Heidegger: el ser del hombre se funda en el habla, pero esta, el habla, acontece primero en el diálogo. Entonces está diciendo, está como poniendo un orden de los términos, ¿no? O sea, el ser del hombre existe porque hay habla, pero el habla existe porque hay diálogo. Es decir, el diálogo es la esencia del habla y el habla es la esencia del ser del hombre. Vemos tentativamente esa jerarquía de términos. El lenguaje es esencialmente dialógico, ¿sí? No tiene sentido si no fuera por el diálogo. Como va a decir Wittgenstein después, un filósofo del lenguaje, no hay lenguaje privado, no hay lenguaje de uno. El lenguaje es necesariamente dialógico, requiere del otro, ¿sí? Incluye al otro, es ya el otro, la otra edad, ¿no? Sin embargo, esto no es solo una manera como se realiza el habla, sino que el habla solo es esencial como diálogo. Bueno, lo mismo, pero lo subrayo. Luego, en ese párrafo, pero más o menos en la tercer tercio, va a decir: poder hablar y poder oír son igualmente originarios. O sea, no es de que primero hablamos y luego oímos, sino que hablar y oír vienen juntos, ¿sí? Porque no hay hablar sin el oír, y no hay oír sin el hablar, ¿sí? Somos un diálogo quiere decir que podemos oírnos mutuamente. Eso nos lleva necesariamente a eso, ¿sí? El diálogo nos lleva a oírnos unos de otros, ¿sí? Y luego va a decir, página 135, más o menos en el quinto renglón o sexto, va a decir: ¿desde cuándo somos un diálogo? O sea, dice: desde que somos un diálogo, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza eso? Y al final de ese párrafo lo explicita, ¿no? Somos un diálogo desde el tiempo en que el tiempo es. Desde el tiempo en que, comillas, el tiempo es. Desde que el tiempo surgió y se hizo estable,
somos históricos. Ser un diálogo y ser histórico son ambos igualmente antiguos. Se pertenecen uno al otro y son lo mismo. Entonces, somos un diálogo significa para Heidegger, somos históricos. Para empezar, porque no hay historia sin colectividad. O sea, la historia como historia, así digamos como la entendemos incluso en las ciencias sociales o en las humanidades, no podría haber más que como colectividad humana, ¿sí? O como pueblos humanos, ¿sí? No hay, en sentido estricto, historia individual, así como tampoco hay lenguaje privado, ¿no? Historia siempre es digamos que la experiencia colectiva que consiste en una serie de toma de decisiones, de formas de pensamiento, de discursos, de relaciones entre seres humanos, ¿sí? Entonces, lenguaje e historia vienen juntos, ¿sí? Es decir, por lenguaje tenemos conciencia de nuestro ser histórico, decíamos hace ratito, ¿no? Pero de alguna manera ser históricos implica, como el lenguaje implica el diálogo, ¿no? Ser históricos implica igualmente el diálogo, implica la otredad, la relación con otros, ¿no? El Mitsein, el ser con, en un, digamos que horizonte histórico determinado, o es ser con. Viene una sección un poquito enigmática y que va a empezar a tomar protagonismo sobre todo hacia el final, ¿no? Pero en la 136 empieza a hablar de dioses. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Pero vamos a leer esto. Dice en la 136, segunda línea: pero una vez más, importa ver que la actualidad de los dioses y la aparición del mundo no son una consecuencia del acontecimiento del habla, sino que son contemporáneos. Está diciendo, los dioses y el mundo son contemporáneos. Un mundo viene ya con dioses, ¿no? Hay como una dimensión divina que no hay que olvidar, que hay que contemplar, la que nos está invitando a pensar Heidegger, o por lo menos Heidegger a través de Hölderlin, ¿no? Porque pues el vocabulario es hölderliniano, ¿no? O sea, es Hölderlin el que habla de dioses y Heidegger el que lo está citando, ¿no? Y agrega, y tanto más cuanto que el diálogo que somos nosotros mismos consiste en nombrar los dioses y llegar a ser el mundo en la palabra. Entonces está diciendo, si somos diálogo, el diálogo que importa es la posibilidad de nombrar los dioses, la posibilidad de llegar a ser el mundo a través de la palabra, ¿no? Especialmente lo que hace ratito llamaba la palabra esencial, es decir, auténtico. Es una cosa bien rara esto, ¿no? Que ahorita no va a lo mejor a terminar de tener sentido, pero creo que puede haber pistas más adelante en los apartados 4 y 5, ¿sí? Pero lo quería ir introduciendo porque aparecen en 3, ¿no? El lenguaje como algo que es diálogo y el diálogo como algo que importa en la medida en que nos permite nombrar a los dioses. ¿Qué es eso de nombrar a los dioses? Pues estamos dejándolo todavía un poco abierto, ¿no? Yo les diría, como para no dejar como el enigma tan abierto, ¿no? Que en cierto sentido los dioses, como concepto que, insisto, que Heidegger está tomando de Hölderlin,
es como el modo en que Heidegger nos hace pensar sobre aquello que es misterioso en el mundo, que no es enteramente comprensible para el marco humano, ¿no? Y que sin embargo lo podemos nombrar, como lo podemos un poco como ubicar en el lenguaje, ¿no? Y en cierto sentido, la poesía como aquello que nos da acceso a eso, a esa dimensión divina, dimensión sobrenatural de la realidad. Esa es una primera pista, vamos a dejarlo así, ¿no? Heidegger no es una figura, digamos que muy necesariamente religiosa, ¿no? Pero sí es una figura muy mística, ¿no? Muy cercana a una visión mística de la realidad, ¿no? O por lo menos, si la palabra mística les parece como rara, o leen a Heidegger y como que no encuentran esta parte mística, diría, es un filósofo que está reconociendo el carácter enigmático y misterioso de la realidad, ¿sí? Como la realidad como algo que no se puede, como lo quiere hacer la ciencia. Por eso el pleito de Heidegger con la ciencia es otro tema que no hemos mencionado, pero Heidegger está frustrado con que la modernidad le haya dado el lugar tan dominante a la ciencia, ¿no? Porque Heidegger dice, lo que la ciencia asume o supone es que los misterios se están revelando, que el rey está desnudo, como se dice, ¿no? O sea, que no hay misterio, ¿no? Que no hay magia en el mundo, que no hay nada enigmático, que las ecuaciones matemáticas lo están descifrando todo, ¿no? Por lo menos es como su manera de entender la ciencia, ¿no? La ciencia no ve a los dioses. Es la manera literal en que lo dice. La manera traducida es: la ciencia no ve el misterio de la realidad. La ciencia lo está reduciendo todo a explicación científica, metódica, matemática, etc. Por eso su confianza en la poesía, ¿no? Es la poesía y no la ciencia la que nos dice mejor lo que la realidad es. ¿Sí? Tiene un alcance mucho más, digamos que profundo de la realidad que lo que la ciencia pudiera tener. Entonces ahí la figura de los dioses tiene esa digamos que connotación, ¿no? Reconocer en la realidad algo que no puede ser capturado por el ser humano de forma, digamos que directa y formulaica y literal, ¿no? Sino que la poesía lo puede nombrar de forma indirecta, en el sentido de decirlo lo que de alguna manera no puede ser dicho más que poéticamente, ¿no? Entonces los dioses es como una expresión que podrá sonar rara, pero tiene que ver un poco con esto. Para ir cerrando, bueno, el penúltimo párrafo, el 136, va a decir, en las últimas 3-4 líneas, la proposición de que el habla es el acontecimiento más alto de la existencia humana, está diciendo, el hecho de que el habla es lo más importante del ser humano ha obtenido así su explicación y fundamentación. Está diciendo, por eso el habla es tan importante, porque el habla nos hace ver que somos diálogo. El hecho de que somos diálogo nos hace ver que somos históricos, ¿no? El hecho de que somos históricos nos hace ver que pues que nuestra esencia es mostrarnos, ¿no? De que no tenemos esta esencia predeterminada, sino al mostrarnos,